Buenas noches, estimados participantes, estimadas participantes. Espero que estén teniendo una muy buena semana. Les damos la bienvenida aquí como moderador y el facilitador también de la asignatura del día de hoy a este inicio del segundo módulo. Así que sean todos bienvenidos y bienvenidas. Les comento un poquito, el día de hoy nos va a acompañar Gino y él va a ser nuestro facilitador que nos va a estar dando pues la clase de hoy. Entonces, nuevamente, buenas noches con cada uno de ustedes. Sean bienvenidos y Gino, este espacio es todo tuyo. Muchas gracias. Muchas gracias, Joseph. Buenas noches con todos. Bienvenidos a este inicio del segundo módulo. Hoy vamos a un poco presentarnos, conocernos y desarrollar algunas dinámicas iniciales para luego ya pasar a desarrollar el contenido del curso. Como ha indicado Joseph, mi nombre es Gino Palomino, soy abogado de la Dirección de Sanciones de la Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanciones del Viceministerio de MIPE Industria. Y he sido honrado para dictarles en este módulo el curso de Introducción a los Servicios del Sector Producción. Se me ha solicitado desarrollar el tema de eh, competencia. Me indican, por favor, si pueden ver la presentación. Voy a presentarla en este momento. Eh, Correcto, sí se puede ver ahora, Gino. ya, genial, muchísimas gracias. Eh, bueno, el tema va a desarrollarse con un objetivo, que es, al finalizar la sesión, vamos a poder estar en la aptitud de conocer las competencias del sector del Ministerio de la Producción, específicamente del sector MIPE Industria, y en función de conocer cuáles son las materias de competencia del sector MIPE Industria, estar en la aptitud de canalizar cualquier denuncia que pueda ser presentada por un administrado o un ciudadano en general por presuntos incumplimientos al marco normativo vigente. Ese es el objetivo de esta sesión y para ello vamos a desarrollar primero qué es el concepto de competencia, ¿no? Para luego pasar a desarrollar cuáles son las materias de competencia del sector MIPE Industria y finalmente ver el desarrollo de la atención de una denuncia por un presunto incumplimiento en alguna de las materias del sector MIPE Industria. Vamos a desarrollar este concepto de competencia a partir de un caso práctico que, aunque parece sencillo dilucidar cuál es el concepto de competencia, vamos a ver a lo largo de esta sesión que no es tan sencillo, ¿ya? Y que ha generado y sigue generando hasta el día de hoy eh, problemas muy serios para el Ministerio de la Producción. Y si para nosotros, funcionarios que estamos eh, vinculados al Ministerio de la Producción, esto es un problema, imaginemos cuál es el problema que tienen los ciudadanos para identificar las materias de competencia del sector producción y para comunicar una denuncia sobre cualquiera de estas materias. Entonces, vamos a desarrollar un caso práctico y al final de la sesión van a tener una dinámica también, una actividad colaborativa referida para responder algunas preguntas estrictamente de lo que vamos a desarrollar hoy en la sesión, ¿ya? La ruta de aprendizaje, entonces, es la que aparece en la pantalla. Hay una actividad de conexión, presentación del caso, la guía, que es el desarrollo del marco teórico y del caso práctico, y una reflexión final que va a estar acompañada por esta actividad colaborativa y ya el cierre de la sesión a bordear más o menos las 8:30 de la noche. Entonces, primero vamos a conocer un poco cómo es
cómo estamos, cómo llegan ustedes a esta sesión. Esta es una dinámica que me dicen y me comentan que ya han realizado en cada una de las sesiones anteriores donde han participado. Entonces agradecería, por favor, que me compartan en el chat cuál es el estado de ánimo con el que llegan hoy a esta sesión, ¿no? Tomando en consideración estas figuritas que aparecen en la diapositiva, ¿no? Que representan un estado de ánimo con el que hoy todos llegamos a la sesión, probablemente con un poquito de hambre, ¿no? Comiendo un snack o atentos al desarrollo de la sesión, ¿no? O de repente con el ánimo a flor de piel, un poquito cansados. A ver, coméntenme, por favor, con qué ánimo están llegando a esta sesión. Ya es el segundo módulo, o sea, ya han tenido varias otras sesiones, pero hoy día quiero conocer un poco de parte de ustedes cuál es el ánimo con el que llegan a esta sesión. A ver, coméntenme, por favor, indicando solo el número de la figurita con la que más se identifiquen. Si puede También, presentar el gráfico. sí, porfa, la pantalla ahí como que se detuvo otra no vez. se fue, perdón. A ver, allí, ¿la pueden ver? Ya se ve. Ahora sí, por favor. Ya. Genial. A ver, coméntenme por favor en el chat cuál es el estado de ánimo con el que hoy día llegan a la sesión. ¿Puedes ponerle en versión presentación, por favor? Buenas noches. A ver, sí, claro. A ver, allí. Sino que lo hago para poder ver un poco, el desarrollo de sus respuestas en el chat y conocer qué es lo que están marcando. Pero bueno, a ver si me comentan. Por ejemplo, Alfredo Caña refiere que está atento a la sesión, mientras que Benito Freitas está indicando que está un poquito cansado, aletargado, y eso está bien. Esperemos que con el desarrollo de la sesión se vaya despertando un poquito. Julia Mozo, por ejemplo, nos dice que tiene un estado de ánimo 7, está haciendo probablemente labores de casa y acompañándonos en la sesión. Y perfecto. El tema es simplemente conocer un poco cuál es el estado de ánimo con el que llegan hoy día a la sesión. Algunos acuerdos que vamos a tener en consideración para esta sesión es que, si es posible, puedan activar su cámara un poco para conocernos. Yo también la voy a activar para que puedan verme, conocerme. Y luego, la otra regla sería que utilicemos el chat para poder hacer las consultas, intervenciones, o también a través de las reacciones, emoticones, dependiendo de cómo se van sintiendo con el desarrollo de la sesión. Y para intervenir, por favor, sí levantar la mano con la opción que tiene el aplicativo del MS Teams para poder participar. Esas son reglas básicas, generales, que ya deben haber tenido también en ocasión de conocer en las sesiones anteriores. Entonces, sin más, vamos un poquito a desarrollar ya la problemática que vamos a desarrollar en la sesión, y luego esta problemática se va a resolver, ¿ya? Y esta problemática es la que van a conocer y desarrollar en la etapa de la actividad colaborativa. Por eso les pido que presten atención a la clase, y el tema es bastante sencillo si todos colaboramos con brindar la atención debida. ¿Ya? Es sencillo porque las preguntas de esta actividad colaborativa van a ser única y exclusivamente referidas a lo que se ha colocado en las diapositivas. ¿Ya? No va a haber ninguna pregunta sorpresa ni nada por el estilo. La idea es que no es en sí evaluarnos
a fondo, sino aprender. La idea es aprender el concepto de competencia, cuáles son las materias de competencia del sector MIPE Industria y cuál es la forma de canalizar una denuncia administrativa. ¿Ya? Esto es importante porque, por ejemplo, en el ámbito privado, cuando nosotros actuamos en el rol de ciudadano común y corriente, de a pie, nos guiamos por una idea de lo que no está prohibido, está permitido. ¿Ya? Ese es el margen de libertad que tiene un ciudadano común y corriente en el Perú, ¿no? Es decir, un ciudadano de a pie, digamos así. Pero en el ámbito público, esto cambia, esto es más restringido. En el ámbito público, el funcionario público no está habilitado a hacer libremente lo que estime conveniente, sino que en el ámbito público los funcionarios estamos guiados por un principio de legalidad, que quiere decir que solamente podemos hacer lo que la ley nos faculta hacer y del modo como ésta nos la faculta hacer. ¿Ya? Ejercemos nuestras funciones y competencias de acuerdo a lo que establezca la ley, ¿ya? Y únicamente en la forma que lo establece la ley. Entonces, tenemos una actuación restringida. ¿Y por qué tenemos una actuación restringida a los funcionarios públicos? Porque tenemos que proscribir la arbitrariedad. ¿Ya? Tenemos que dejar de lado la arbitrariedad. Por eso no tenemos una actuación de libertad casi absoluta como la tenemos en nuestro rol de ciudadano, ¿no? En el rol de funcionario público, nuestra actuación siempre va a estar limitada al marco de la ley. Lo que diga la ley es lo único que podemos hacer. Y del modo que lo dice la ley, además. O sea, no es tampoco una libertad de simplemente leer lo que dice la ley y hacer, no, sino que tenemos que hacerlo como desarrolla la ley. La ley siempre va a tener un marco de desarrollo, que son los reglamentos, y de ahí se va decantando jerárquicamente el resto de normativa que va a habilitar a los funcionarios públicos a desenvolverse para desarrollar sus funciones. Entonces, el problema práctico que vamos a desarrollar en esta sesión es el tema de la ley 29632, que es la que regula los aspectos para erradicar la elaboración y comercialización de bebidas alcohólicas informales adulteradas o no aptas para el consumo humano. ¿Ya? En esta ley se estableció medidas y procedimientos de supervisión y control de este alcohol etílico, atendiendo, dice el objeto de esta ley, a su condición de principal insumo para la fabricación de bebidas alcohólicas, con el propósito de salvaguardar la salud de la población. Entonces, en este párrafo nada más vemos que si esta ley estableció medidas y procedimientos de supervisión y control, entonces fácilmente podemos discernir de que esta ley establece competencias de supervisión y de control. ¿En qué materia? Alcohol etílico. Y cuando seguimos la lectura de este párrafo, dice con el propósito de salvaguardar la salud de la población. Entonces, aquí vemos que el objeto de la ley ya circunscribe el bien jurídico protegido que está regulado por esta ley, que es salvaguardar la salud de la población. Siempre una competencia de cualquier entidad pública va a estar dirigida a salvaguardar la salud, o es decir, un bien jurídico protegido. Siempre va a estar dirigido a salvaguardar algún bien jurídico protegido. Este bien jurídico protegido es indeterminado, es el que establezca la ley. Puede ser cualquier tema, cualquier materia. Puede ser un flujo, en el caso de facturas negociables, por ejemplo, el bien jurídico protegido es el flujo del adecuado proceso operativo de la factura negociable. En alcohol etílico, el bien jurídico protegido va a ser la salud de la población. En reglamentos técnicos, que es otra materia de competencia de MIPE Industria, es la seguridad, salud y vida de las personas. O sea, ese bien jurídico protegido siempre va a estar definido por la propia ley que regula la materia.
¿ya? Pero en este caso de alcohol etílico, el bien jurídico protegido es específicamente la salud de la población. Entonces, como vemos en este primer párrafo, esta ley estableció competencia de supervisión y control en materia de alcohol etílico y estableció el bien jurídico protegido contenido en esta ley. El reglamento de esta ley, que complementa y desarrolla esta ley, estableció la competencia del Ministerio de la Producción en materia de supervisión, fiscalización y sanción de este alcohol etílico. Sin embargo, luego, por decisión legislativa, se transfirió esta competencia de supervisión, fiscalización y sanción a otro nivel de gobierno, es decir, a los gobiernos regionales y locales. Y esto ha generado una problemática, pero mayúscula, y esto lo vamos a desarrollar ahora en el curso, ha generado una problemática mayúscula. ¿Por qué? Porque cuando esta ley asignó esta competencia de supervisión, fiscalización y sanción en materia de alcohol etílico, lo hizo respecto de una competencia exclusiva y excluyente del Ministerio de la Producción. ¿En qué materia? En materia de ordenamiento de productos fiscalizados. Sin embargo, por otra ley, se transfiere esta competencia a otro nivel de gobierno, lo cual, vamos a ver, es indebido, ¿no? Está debidamente, o sea, específicamente prohibido por el ordenamiento jurídico nacional. Entonces, esa es la problemática que vamos a tratar de dilucidar en esta sección, ¿ya? Pero ahora quiero conocer de parte de ustedes, por favor, qué entienden cada uno con sus propias palabras. No necesitamos ser tan doctrinarios ni conceptuales. En sus propias palabras, díganme, por favor, qué entienden por competencia. ¿No? Si quieren me lo dicen abriendo el micro, o si quieren me lo ponen en el chat, no hay ningún problema. Hola. Igual vamos a seguir avanzando. Sí. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, por competencia que te corresponde atender, te corresponde solucionar, propone fiscalizar. Ya, perfecto. Muy bien. Otro concepto que tengan de competencia, ¿alguien más? Gracias, Julia Mozo. ¿Alguien más que quiera dar a conocer lo que entiende por competencia? Lo que está dentro de sus funciones. Jurisdicción. Claro, jurisdicción, muy bien. Lo que está dentro de sus funciones, claro, está bien. Perfecto. ¿Alguien más que quiera decir cuál es, qué entiende por concepto de competencia? Son atribuciones en relación a un marco legal. Perfecto. Son atribuciones, perfecto. El conjunto de atribuciones en realidad hacen la competencia, ¿ya? Es parte del concepto de competencia. Muy bien, perfecto. Muchas gracias. Eso es básicamente lo que se entiende por competencia. Está bien. A ver en el chat. Ahí también dice Julio César Bustamante, es la responsabilidad delegada a alguien. Perfecto, sí. El legislador es el quien asigna la competencia de una entidad. Y por eso es que la competencia se da solamente con normas de rango de ley. Perfecto, eso está muy bien. Son atribuciones en relación a un marco legal. Perfecto, eso lo hemos comentado. Son habilidades, capacidades y conocimientos que una persona tiene, claro. Pero esas son competencias no funcionales, ¿no? Esas son competencias, habilidades, digamos, personales, ¿no? De cada individuo. La competencia, el concepto de competencia que tratamos de desarrollar hoy en esta sesión, son competencias funcionales, ¿no? De atribuciones, como se ha dicho anteriormente. Perfecto. Muchas gracias por participar. Entonces, vamos a ver un poco aspectos claves para el desarrollo de este concepto de competencia. Como les digo, ¿qué es importante de la competencia? Es saber qué hacemos, ¿ya? Pero más importante de saber qué hacemos, porque el qué hacemos está en el texto de la ley.
sino saber por qué lo hacemos del modo que lo hacemos. Ese es el tema. La competencia no es solo leer la norma que te delega o te asigna una competencia, sino además es saber y entender por qué hacemos las cosas como lo hacemos. Por ejemplo, un ciudadano, una persona en su rol de ciudadano, y nosotros mismos nos pasa, por ejemplo, cuando tratamos de dilucidar la competencia de otras entidades o de otros sectores, eh, decimos, ¿por qué yo entendería que, por ejemplo, el Ministerio del Ambiente tiene competencia para ver absolutamente todo lo que tenga que ver con el medio ambiente? Sin embargo, hay funciones y competencias ambientales que están en el sector de energía y minas, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque está restringido a la actividad, desarrollo y desenvolvimiento de una actividad minera o una actividad de explotación de algún recurso de petróleo, por ejemplo, ¿no? Etcétera. Entonces, vamos a ver que las competencias siempre están establecidas en la ley, pero a veces no entendemos por qué es que la entidad que yo considero debería ser competente para tal materia, a veces no tiene pues la función de desarrollar alguna competencia que yo estimo que debe tenerla. Y es porque no la tiene asignada o es porque simplemente hay un vacío normativo. Entonces, algo para entender principalmente este tema es desde el sector MIPE Industria, simplemente comentar como misceláneo, es la Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanciones, fue creada recién en el año 2017, es decir, por ejemplo, aquí habíamos dicho que esta ley 29632, la ley de alcohol etílico, fue dictada en el año 2010, es decir, cuando el Ministerio de la Producción no tenía la estructura orgánica que tiene hoy, porque la estructura orgánica que tiene hoy el Ministerio de la Producción fue dada, regulada recién a partir del año 2017, ¿no? Donde se encarga a esta Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanciones, como órgano del DBMIPE, se le asignó la responsabilidad del cumplimiento de la regulación del sector MIPE Industria, que está orientada a proteger la vida, salud, seguridad de las personas y a su vez para promover la formalización y la reactivación económica. Entonces vamos a ver que el sector MIPE Industria no solamente tiene una materia específica, sino que tiene varias materias, 10 por lo menos, asignadas, que son materias heterogéneas, es decir, son materias completamente diferentes unas de otras. Entonces, los funcionarios que estamos a cargo de la supervisión, fiscalización y sanción, cuando resolvemos una materia de reglamentos técnicos, tenemos que empaparnos de la regulación, de la normativa que regula los reglamentos técnicos, donde el bien jurídico protegido es la seguridad, salud y vida de las personas. Pero en otros casos tenemos que supervisar, fiscalizar y sancionar otra materia completamente diferente, por ejemplo, como es la de facturas negociables, donde el bien jurídico protegido ya no es la vida, salud y seguridad de las personas, sino que por ser un instrumento de financiamiento inmediato para las MIPES, el bien jurídico protegido es el financiamiento de las empresas, sobre todo MIPES, ¿no? La protección del mercado, del acceso al financiamiento de estas empresas MIPES. Entonces, el bien jurídico protegido es completamente diferente y no tiene nada que ver con el relacionado con la materia de reglamentos técnicos. Y así hay otras 8 materias más heterogéneas donde los bienes jurídicos protegidos a veces son parecidos y a veces completamente diferentes. Cuando hemos advertido esta heterogeneidad de materias y amplitud de universo administrados, porque cada materia tiene un universo distinto de administrados, y como administrado vamos a tener la idea principalmente de persona que se relaciona con la autoridad administrativa, en este caso el Ministerio de la Producción, ¿no? En alguna materia de su competencia. Eso es un administrado, es la persona, el ciudadano, que desarrolla alguna actividad de competencia del sector MIPE Industria y que tiene que relacionarse con el Ministerio de la Producción para alcanzar algún interés o la realización de algún derecho o el cumplimiento de algún deber, ¿ya? Esa es la definición de administrado.
¿Y cómo hacemos nosotros, cómo llegamos a estos administrados? Precisamente a través de acciones de fiscalización o capacitación, o precisamente a través del dictado de este tipo de cursos, ¿ya? Vamos a pasar ahora a desarrollar principalmente cómo vamos a llegar a desarrollar este concepto de competencia. Y esta diapositiva es bastante gráfica de esta situación. Cuando estamos en una situación natural, donde no hay un orden jurídico establecido, entonces vamos a ver que cada ciudadano dispara a buscar la satisfacción de su propio interés, ¿no? Esto es una situación donde no hay un orden jurídico establecido. Cada ciudadano, vela por el cumplimiento y la satisfacción de su propio interés individual. Aquí no hay Estado, ¿ya? Cuando hay un ordenamiento jurídico establecido, se establece a través de un pacto social, a través de las reglas que establece una constitución, ¿no? Que establece un marco general de pacto social en el que se va a desarrollar una sociedad en específico. Por eso dice aquí, cuando existe una constitución, recién surge la sociedad políticamente organizada, socialmente organizada, legalmente organizada. ¿Y qué implica este pacto social? Ante una situación diferente a la situación natural de caos, ¿no? El pacto social implica que cada ciudadano va a renunciar a una cuota de libertad individual para entregársela ¿a quién? Al poder. ¿Ya? Todos los ciudadanos renunciamos a una cuota de esa libertad para asignarla al Estado políticamente organizado. Entonces la sociedad ya empieza a funcionar en una sola dirección, ¿ya? Esa es ya la sociedad jurídicamente organizada. ¿Para qué? ¿Para qué se organiza de este modo la sociedad? Se organiza así para alcanzar la realización de valores y metas programáticas. Valores y metas programáticas que pueden estar relacionadas con la explotación de recursos naturales, con el matrimonio, con la justicia, ¿no? Con la adquisición de bienes y servicios, ¿ya? Con el financiamiento, ¿no? Con actividades de índole socioambiental o contractuales o religiosas incluso también. Entonces, la sociedad solamente puede alcanzar el cumplimiento de metas programáticas si actúa a través de un pacto social. Es decir, si renunciamos todos a una cuota de poder chiquitita para entregársela a un Estado organizado. Pero este Estado organizado va a tener cada una de las cuotas de libertad que hemos renunciado como ciudadanos, se la vamos a otorgar a este poder del Estado, que se va a dividir y va a desarrollar ese poder que le estamos dando todos los ciudadanos en distintas funciones. Por eso va a desarrollar una función legislativa a través del poder legislativo, va a desarrollar una función jurisdiccional con esa cuota de poder que cada ciudadano le ha dado al Estado, va a desarrollar estas funciones jurisdiccionales, por ejemplo, a través del Poder Judicial, y la función administrativa a través del Poder Ejecutivo. Las entidades del Poder Ejecutivo desarrollamos función administrativa del poder. Y esta función administrativa del poder comprende el concepto de competencia, así como lo vamos a ver en las siguientes diapositivas, ¿ya? ¿Y hay otras funciones especiales? Sí, hay otras funciones especiales. Hay funciones de control gubernamental, puede ser la Contraloría General de la República, el control constitucional de las leyes, que es a través del Tribunal Constitucional, ya en sí, a través de los órganos autónomos que establece la Constitución, que son 9. Ya no cabe ahorita mencionarlos ni desarrollarlos. Esto simplemente para que nos demos una idea de dónde decanta el concepto de competencia. Decanta del poder que tiene el Estado y que se desarrolla a través de esta función administrativa para el caso de las entidades del Poder Ejecutivo. Entonces, el poder se manifiesta a través de funciones. Alguien anteriormente había comentado que la competencia son las funciones que desarrollan las entidades. Perfecto, eso es. El poder se manifiesta a través de las funciones o las competencias. Entonces, es este Estado jurídicamente organizado el que asume el poder
y se desarrolla este poder a través de distintas funciones. En el caso de las entidades del Poder Ejecutivo, esa función se llama función administrativa del poder. ¿Perfecto? Entonces, a través de esta función administrativa del poder es que se decanta el concepto de competencia. ¿Y qué es el concepto de competencia? Es la cuota de poder asignada, es una cuota de una o más funciones del poder. En el ámbito administrativo sería la cuota de función administrativa del poder. Ese es el concepto de competencia. Entonces, en el ámbito de las entidades del Poder Ejecutivo, esta competencia va a ser restringida a desarrollar la función administrativa del poder, porque somos un poder ejecutivo, ¿ya? Es decir, gestionamos el poder que nos ha asignado el Estado en su conjunto, y el Estado es territorio, población, etcétera, ¿no? Pero ¿qué más es competencia? Ser competente significa estar facultado para algo. Para determinar aquello para lo que se está facultado, se aplican los criterios para determinar la competencia. ¿Qué criterios creen que pueden entrar para determinar la competencia? ¿Alguien me puede decir qué criterio se puede utilizar para determinar la competencia de una entidad del Poder Ejecutivo que ejerce función administrativa del poder? Por ejemplo, ¿qué criterio creen que se usa para determinar o asignar la competencia de una determinada entidad? Ojo, las entidades están constituidas por órganos, ¿no? Por áreas. Cada área es un órgano. Entonces, vemos a la entidad en realidad como parte de un sistema, ¿no? Por ejemplo, si hablamos en el cuerpo humano, el sistema respiratorio tiene órganos que forman parte de este sistema respiratorio. El sistema digestivo también tiene un conjunto de órganos que forman este sistema. Igual, las entidades forman parte de un sistema y cada entidad está constituida por órganos, distintos órganos, y cada órgano va a tener también un conjunto de competencias, ¿no? No es que todos los órganos puedan hacer de todo. Cada área, cada dirección, cada gerencia, dependiendo de cómo se organice la entidad pública, va a tener a su cargo un determinado número de competencias, funciones, atribuciones. ¿Cuáles son esos criterios, a su entender, que se toman en consideración para asignar esas competencias? Alguien lo mencionó en la intervención anterior. A ver, díganme, por favor. ¿Cuáles creen? El criterio de subsidiariedad. Claro, está bien, está bien. La subsidiariedad quiere decir que si nadie lo tiene asignado, el órgano que esté más cerca al ciudadano puede asumir esa competencia. Perfecto, está bien. Es parte del criterio, ¿no? Pero es un criterio un poco general. Otro criterio que se toma en consideración es, a ver, vamos a ver, son criterios de materia. Alguien mencionó antes el territorio, la materia. Perfecto, eso es. Los criterios para determinar la competencia son materia, que está referido a la actividad, ¿no? Por ejemplo, en materia de facturas negociables, en materia de reglamentos técnicos, en materia, antes, de alcohol etílico, ¿no? Es por razón de materia. Perfecto, eso es. La materia es la actividad respecto de la cual tienes competencia para actuar, ya sea como entidad en general o ya sea como unidad orgánica que es parte de esta entidad. Otro criterio de competencia o para determinar la competencia es el territorio, coincidente con la circunscripción política o especialmente determinada. Por ejemplo, en materia de territorio hay competencias de entidades del gobierno nacional. El Ministerio de la Producción, por ejemplo, es una entidad de gobierno nacional porque pertenece al Poder Ejecutivo. Hay competencias para entidades del gobierno regional, que es una competencia ya de segundo nivel, ¿no? Del gobierno regional. Otras competencias de entidades de gobiernos locales, que ya sería un tercer nivel. Entonces vamos a ver cuáles son los niveles del Estado para asignar competencias. Entidades de gobierno nacional, en primer orden, que tienen un ámbito de actuación a nivel nacional, que generalmente son
las entidades del Poder Ejecutivo. Luego viene el segundo nivel de gobierno regional, en el ámbito de su jurisdicción territorial, ¿no? Por eso es el criterio de territorio, y con entidades que tienen un ámbito de actuación local, que serían las municipalidades, ¿no? De manera general, hay otras que se van decantando, ¿no? Por ejemplo, los caseríos, etcétera, ¿no? Pero ya no vamos a llegar a ese nivel, vamos a llegar hasta el tercer nivel, el gobierno local. Perfecto. Eso es el ámbito de actuación, de competencia por criterio de territorio. Perfecto. Hay otra que está referido al criterio de tiempo, porque la ley puede asignar que eres competente. Por ejemplo, cuando hemos tenido el tema de la pandemia, se han asignado competencias de manera temporal, ¿no? Se ha dicho que puedes desarrollar determinada competencia mientras dure el estado de emergencia, originado por el brote del COVID-19. Entonces, ha establecido un periodo específico de la competencia. Eso es tiempo. O sea, la competencia te la han asignado por un periodo determinado. O puede ser permanente también, ¿no? Tenemos, por razón de criterio de tiempo, hoy por hoy, asignada la competencia de manera indefinida, hasta que la ley no disponga lo contrario, en materia de facturas negociables, reglamentos técnicos, insumos químicos, etcétera, ¿no? Pero puede establecerse también periodos determinados, ¿ya? Y eso es a criterio de ¿quién? Del legislador. Eso es única y exclusivamente a criterio y justificación, claro, justificación del legislador, porque en la exposición de motivos de cada norma es donde se especifica la motivación de por qué se ha establecido cada condición, cada derecho, cada atribución en la norma pertinente. Hay otro criterio de grado, ¿ya? Y esto se ve más cuando se desarrollan procedimientos, por ejemplo, ¿ya? Procedimientos administrativos, como por ejemplo el procedimiento administrativo sancionador, donde se establece una jerarquía. Primera instancia será la Dirección de Sanciones de MIPE Industria, y una segunda instancia será el CONAS, ¿no? Eso es un criterio de grado, entonces donde se establece una instancia, una primera instancia y una segunda instancia administrativa. Entonces ese sería el criterio de competencia por razón de grado, ¿ya? Y hay otros que no se usan mucho en el ámbito administrativo, al menos no en el sector producción, que están referidos a la cuantía, es decir, el valor o rango económico que se discute. Esto se ve muy claramente en el Poder Judicial, ¿no? El Poder Judicial establece la jerarquía o la competencia de determinadas salas, ¿ya? De juez de paz o juez especializado, etcétera, dependiendo de la cuantía, de la controversia que se esté poniendo a discusión. Ahí se ve claramente esa razón de asignación de competencia por el criterio de cuantía. Esos son básicamente los criterios que sirven para determinar la competencia de una entidad pública. Alguien había mencionado anteriormente el tema de las atribuciones, ¿ya? ¿Qué son las atribuciones? Cada atribución es lo que específicamente se puede realizar en ejercicio de la competencia. Es decir, tengo competencia en materia de facturas negociables. Entonces, ¿cuáles son mis atribuciones? Mis atribuciones son fiscalizar, sancionar, dictar actos administrativos, dictar medidas correctivas. Esas son mis atribuciones. El conjunto de esas atribuciones es el ejercicio de esta competencia que me ha sido asignada de manera general. Por lo tanto, la competencia de un organismo o un órgano está compuesta por el conjunto de atribuciones que puede ejercer. Como les había dicho antes, cada unidad orgánica dentro de una entidad tiene asignada un número específico de atribuciones. Esas atribuciones, en conjunto, son las competencias que tiene asignada la entidad. Entonces, precisión sobre el alcance del concepto de competencia. La competencia implica que el organismo o el órgano está facultado para ejercer las atribuciones expresamente señaladas en la ley, así como aquellas atribuciones
razonablemente implícitas que se derivan lógicamente por inferencia o deducción de las atribuciones expresamente señaladas. ¿Qué quiere decir? Que cuando vemos un tema de competencia, no es solamente ver la parte literal de la asignación de las competencias, sino que ver lo esencialmente necesario para el desarrollo o el ejercicio de esa competencia. Por ejemplo, si yo tengo competencia para supervisar, ¿tendré competencia para fiscalizar? Sí. ¿Hay un concepto diferenciador entre supervisión y fiscalización? Sí. Hay una línea muy delgada que diferencia uno de otro. Pero, en principio, si me dan literalmente la función de supervisión en una ley, por ende, podré ejercer también acciones de fiscalización, que tiene que ver con el requerimiento de información específica a cada administrado, ¿no? Básicamente. Entonces, no es solamente lo que literalmente establezca la norma, sino aquellas atribuciones que razonablemente se encuentren implícitas y que sean necesariamente, o sea, que sean estrictamente necesarias para el cumplimiento de esa competencia, ¿ya? Y aquí hay un cuadro resumen de ello, ¿no? Que es lo que les decía anteriormente. En el ámbito privado, se dice, nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe. Eso es un tema de capacidad civil. En nuestro rol de ciudadano opera eso, pero eso no es concepto de competencia, ¿ya? Como que tampoco lo es que solo se puede ejercer las atribuciones expresamente señaladas en la norma. Es decir, no es un concepto de literalidad, no opera así la competencia. ¿Qué es la competencia entonces? Solo se puede ejercer las atribuciones expresamente señaladas en la norma, así como, o sea, en adición a aquellas atribuciones razonablemente implícitas que se derivan lógicamente por inferencia o deducción de las expresamente señaladas, así como las atribuciones que permiten el ejercicio de las atribuciones expresamente señaladas. O sea, si yo tengo competencia para fiscalizar y sancionar, obviamente tengo competencia también para administrar internamente expedientes administrativos, dictar directivas internas de desarrollo de mi propia competencia asignada en una norma con rango de ley, ¿ya? O sea, no es tan literal la interpretación del concepto de competencia. Entonces, por ejemplo, el artículo 3 de la ley de la LPAG, ¿no? Del procedimiento administrativo general, dice que el concepto de competencia dice ser emitido por el órgano facultado en razón de materia, territorio, grado, tiempo y cuantía a través de la autoridad regularmente nominada y en caso de órganos colegiados cumpliendo los requisitos de sesión. Todo eso es el desarrollo de la competencia, ¿ya? Utilizando los criterios que antes hemos hablado, ¿no? De razón de materia, territorio, grado y tiempo. Entonces, una entidad cuando recibe, por ejemplo, una denuncia administrativa de cualquier ciudadano, lo primero que debe hacer es verificar si es competente en esa materia. ¿Y qué criterios va a utilizar para saber si es competente? Va a utilizar los criterios de materia, territorio, grado, tiempo, cuantía, que establezca esa materia o esa regulación, generalmente la ley, para ver si soy competente en una materia específica, ¿ya? Si no cumplo con alguno de estos criterios de materia, territorio, grado o tiempo, cuantía, entonces automáticamente no soy competente para la materia que se me está denunciando. O sea, que el ciudadano me está comunicando. Porque ¿qué cosa es una denuncia? La denuncia es la noticia que tiene el ciudadano de algún presunto incumplimiento, ¿ya? Y que le comunica a la autoridad administrativa para que en cumplimiento de sus funciones y competencias pueda fiscalizar y sancionar esa conducta ilegítima que estaría desarrollando alguna empresa o alguna otra persona o ciudadano, ¿ya? Entonces, lo primero que tengo que tener claro es, ¿soy competente para la denuncia que estoy recibiendo? Y para saber si soy competente, tengo que conocer estos criterios de competencia: materia, territorio, grado o cuantía, ¿ya? Entonces, tengamos claro esto para luego, en la etapa de actividad colaborativa, donde van a desarrollar algunas preguntas, cuál es el criterio o los criterios para que se pueda definir este concepto de competencia. Como les digo,
las preguntas que van a desarrollar al final de la clase están estrictamente señaladas en las diapositivas. O sea que si prestan atención a las diapositivas, van a poder desarrollar fácilmente las preguntas que hemos preparado para el final de la clase. Entonces, sabiendo ya cuáles son el concepto de competencia, ¿ya? Si tienen alguna pregunta hasta este punto, díganme por favor, para, si no, poder continuar con el desarrollo de la clase. Yo creo que está claro ahí hasta ahora el tema de la competencia, ¿ya? A nivel conceptual al menos, ¿ya? Vamos a ver cómo ese concepto se aplica luego al caso práctico, ¿ya? Entonces, las competencias que tenemos asignadas en el sector MIPA-Industria son 10, como hemos dicho. Facturas negociables, reglamento técnico en materia de conductores eléctricos, ¿no? De cobre, de baja tensión para uso domiciliario y comercial. Reglamento técnico de neumáticos de automóvil, camión, buses y camiones. Reglamento técnico de pilas y baterías de zinc carbón. Reglamento técnico de cilindros de alta presión para almacenamiento de gas natural comprimido. Después tenemos la materia de sustancias químicas susceptibles para la fabricación de armas químicas. Y Registro Nacional de Productores y Comercializadores de Oxígeno Industrial, Programa Nacional Cómprale al Perú, ¿no? Código de Identificación Mundial del Fabricante, o WMI, y el Registro de Organismos de Evaluación de la Conformidad autorizados. Esas son las materias que a la fecha tenemos ya en ejercicio para nuestras competencias. ¿Cuál es el bien jurídico protegido? Algunos son muy parecidos, ¿ya? Generalmente es salud y vida y seguridad de las personas. Los reglamentos técnicos están dentro de esa categoría. El Registro Nacional de Productores y Comercializadores de Oxígeno Industrial también, y esto fue una competencia asignada por la pandemia. El Programa Nacional Cómprale al Perú tiene un bien jurídico protegido distinto, que es el sello de calidad hecho en el Perú. Eso es lo que protegemos. El código de identificación del fabricante es WMI, también es vida, seguridad y salud de las personas, al igual que el registro de organismos de evaluación de la conformidad. Pero en el caso de facturas negociables, el bien jurídico protegido es el adecuado flujo de las facturas negociables. Entonces, el bien jurídico protegido de la competencia que se nos asigna para el desarrollo de nuestras funciones es siempre el que establezca la ley, ¿ya? No es específicamente uno solo, es el que establezca la ley. Bueno, aquí vamos a pasar rápidamente, simplemente lo que quiero mostrarles aquí es cuál es el marco normativo de cada materia, y esto lo van a tener luego ustedes ya a su disposición para que puedan estudiarlo y revisarlo a detalle, pero es simplemente conocer el marco normativo. En el caso de facturas negociables, tenemos régimen de fiscalización y sanción, ¿ya? En algunas otras materias solamente vamos a tener régimen de fiscalización. Entonces, si nos presentan alguna denuncia que tenga relación con el régimen sancionador, en alguna materia vamos a tener que verificar si tenemos en esa materia régimen de fiscalización y de sanción específicamente, ¿ya? Para poder canalizar bien esa denuncia. Por ejemplo, en el caso de reglamentos técnicos, también tenemos régimen de fiscalización y sanción. Y aquí hemos visibilizado, vamos a visibilizar un poco, que hay un universo de administrados identificado, pero también hay un sector, un universo de administrados informal, que no está identificado, pero que de recibir alguna denuncia de algún informal que no esté registrado en el Ministerio de la Producción, también seremos competentes para supervisarlo, fiscalizarlo y sancionarlo, ¿ya? En materia de sustancias químicas, también tenemos régimen de fiscalización y de sanción. En el caso de oxígeno industrial, solo tenemos régimen de fiscalización, no tenemos competencias sancionadoras, ¿ve? Entonces, la competencia acá es limitada, restringida, única y exclusivamente al régimen de fiscalización. Es decir, podemos desarrollar acciones de fiscalización de cumplimiento normativo u orientativas, pero no podríamos iniciar procedimientos administrativos sancionadores en esta materia. Por lo tanto, si recibimos alguna denuncia relacionada
con algún presunto incumplimiento a criterio del denunciante que merezca ser sancionada, no podríamos tramitarla porque en esta materia no tenemos un régimen sancionado, ¿ya? Entonces ahí nomás ya nos damos cuenta de por qué es importante saber identificar las competencias. En este caso sería por razón de materia y de grado, porque no hay una instancia, ni en primera ni en segunda instancia, que vaya a resolver el procedimiento administrativo sancionado. Entonces, allí solamente tenemos una competencia relacionada con el régimen de fiscalización, nada más. En el caso del programa Cómprale al Perú, que es otra materia de competencia del sector, tenemos régimen de fiscalización y si bien existe regulado un régimen sancionador, por opinión de el CONAS, que es la segunda instancia administrativa dentro de un procedimiento administrativo sancionador, resulta inaplicable, ¿ya? Porque tiene defectos graves de forma y fondo en la reglamentación que asignó esta competencia de régimen sancionado, ¿ya? Por lo tanto, es inaplicable, por eso es que tiene un asterisco allí, ¿ya? Resulta inaplicable el régimen sancionador en materia de programa Cómprale al Perú. Entonces, vemos que desarrollar el concepto de competencia no es tan fácil, porque si bien aquí se desarrolló el régimen, las competencias en materia sancionadora, vemos que por deficiencia de la norma, del legislador, al momento de dictar esta norma, este régimen de sanción resulta inaplicable. Por eso es importante, o sea, suena fácil identificar la competencia, pero vemos que no es tanto así, ¿ya? No es tan fácil identificar la competencia, sino que hay que conocer el concepto de competencia, como lo estamos desarrollando hoy día, para poder ver si somos competentes y en función de eso, saber si podemos canalizar o no una denuncia administrativa que nos pueda presentar cualquier ciudadano. En materia de código WMI, también tenemos competencia de régimen de fiscalización, pero no de régimen sancionado, ¿ya? Tenemos únicamente de fiscalización. ¿Se está desarrollando el marco normativo? Hoy día está en proyecto de ley para desarrollar el marco normativo en materia de régimen sancionador. Sí, pero todavía es un proyecto. Hasta que no se publique en el Diario Oficial del Peruano, todavía no seremos competentes, ¿ya? Bueno, ahora, luego, esta materia de fiscalización, por ejemplo, en materia de facturas negociables, son aquellas acciones de fiscalización preventiva u orientativa, es decir, acciones de fiscalización de cumplimiento normativo para verificar si el administrado que está sujeto a la fiscalización está cumpliendo todas las obligaciones y deberes a su cargo establecido en el marco normativo aplicable a la materia que desarrolla, sí o no. Y si no lo está desarrollando, será objeto de un hallazgo que, si tenemos régimen sancionador, decantará o terminará en un procedimiento administrativo sancionador. Y si no, lo fiscalizaremos con un enfoque orientativo simplemente para ayudarlo, orientarlo, capacitarlo y que logre el cumplimiento de sus obligaciones sin necesidad de pasar por un procedimiento administrativo sancionado, ¿ya? Entonces son las dos formas de desarrollar una acción de fiscalización: de cumplimiento normativo, que es una fiscalización preventiva, y de enfoque orientativo, que es digamos, un acompañamiento que realiza la autoridad de fiscalización para que el administrado no llegue a incurrir en una infracción administrativa, ¿ya? ¿Cuáles son las modalidades que pueden presentarse las denuncias? Por ejemplo, ante una fiscalización regular, son aquellas que previamente la autoridad administrativa, la Dirección de Supervisión y Fiscalización, específicamente, ha proyectado a través de un cronograma específico, ¿ya? Tiene ya preestablecido el cronograma para realizar fiscalizaciones regulares. Esas son las fiscalizaciones de tipo regular. Mientras que las acciones de fiscalización especial son motivadas o nacen a partir precisamente de las denuncias administrativas. ¿Qué pasa cuando recibimos una denuncia? La denuncia, como les decía, es la noticia que nos transmite el ciudadano respecto de lo que él considera es una infracción o una presunta infracción que estaría cometiendo una empresa u otro ciudadano. Esa denuncia que presenta
el ciudadano al Ministerio de la Producción, por definición de la ley y por mandato de la ley, obliga al Ministerio de la Producción a desarrollar acciones preliminares de investigación. Acciones preliminares de investigación para determinar qué cosa, competencia y verosimilitud, ¿ya? Y luego de haber determinado su competencia y la verosimilitud de la denuncia, pasa recién a programar la acción de fiscalización especial, ¿ya? Entonces, lo primero que tiene que evaluar la entidad pública para admitir una denuncia es, ¿soy competente? Uno. Y para esto van a tener que revisar todas las diapositivas anteriores para ver, soy competente por razón de grado, cuantía, territorio, materia, etc. ¿Ya? Si soy competente, paso a revisar el criterio de verosimilitud. ¿Y qué quiere decir verosimilitud? El hecho que me está denunciando el administrado es verídico, es decir, ¿puede realmente haber ocurrido en la realidad? Porque me está denunciando, por ejemplo, están extrayendo mineral de la luna. No sé, ¿eso es verídico? No, no es verídico, ¿verdad? No tengo forma de verificar eso. Entonces, no sería verosímil la denuncia. Pero si me denuncian, están arrojando residuos sólidos en un lugar prohibido, eso sí, puede ocurrir, ¿verdad? Es verosímil, tiene potencial de ocurrir en la realidad. Entonces, una vez que he verificado competencia y verosimilitud, recién puedo programar la acción de fiscalización para determinar si en efecto hay un incumplimiento o no hay un incumplimiento, ¿ya? Y esa atención de esa denuncia está regulado. Hay una directiva específica que ha aprobado el PRODUCE para desarrollar el procedimiento de atención de denuncias. ¿Cuál es la modalidad en la que el ciudadano puede comunicar la atención de esta denuncia? Hay una forma específica, que es la de, puede ser de manera escrita, ante mesa de partes, física o virtual, ¿ya? De manera verbal o presencial o por vía telefónica. O también puede ser a través del medio virtual, a través del portal institucional del Ministerio de la Producción, ¿no? Donde ya tenemos un formulario de denuncia, donde le pedimos que llene algunos campos específicos, y dentro de esos campos específicos será qué hecho es el que está denunciando, quién es el que estaría desarrollando ese hecho ilegítimo, ilegal, indebido, para poder programar la fiscalización y dirigirla contra una persona específica, una persona o una empresa específica. Porque si me dice, alguien estaría botando residuos sólidos en un lugar prohibido, no tengo forma de identificar a ese alguien, ¿no? Lo mínimo que necesita identificar el denunciante es a la empresa o persona natural que estaría realizando ese hecho indebido, ¿ya? Si no lo identifica, entonces no puedo tramitar la denuncia, ¿ya? Este es, por ejemplo, el formulario de denuncia. Como les digo, hay algunos campos obligatorios que debe llenar el administrado y otros campos opcionales que también estaría a su criterio llenarlo o no. ¿Qué implica la recepción de esta denuncia? Que está a cargo de la Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanciones. Entonces, en su caso, que son coordinadores regionales, que son funcionarios o asesores del Ministerio de la Producción, lo primero que tienen que hacer es canalizar ¿a quién? A la Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanciones, que tiene a su cargo la recepción de esta denuncia. Luego se verifica la competencia y la verosimilitud de los hechos denunciados, ¿no? La competencia a través de todo lo que ya hemos desarrollado y la verosimilitud a través de este criterio que les digo, ¿no? Es un hecho que puede ocurrir en la realidad, es verosímil o es irreal, ¿ya? Otro criterio de verosimilitud es que este hecho que está denunciando no solamente sea de competencia del Ministerio de la Producción, sino que además, para hacer una denuncia de un presunto incumplimiento, tiene que estar previamente tipificado en una norma que especifique que esa conducta es una infracción. Si no está tipificado como infracción, entonces no podría ser una denuncia, porque no podríamos realizar una investigación de fiscalización o fiscalización, de supervisión o fiscalización,
para no determinar la responsabilidad administrativa, ¿no? Y el plazo que tiene la Dirección General de Supervisión para identificar su competencia y la verosimilitud es de 10 días hábiles. Después de esta etapa de recepción de denuncia, pasamos a la evaluación, que ya no está a cargo de la Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción, sino ya a cargo de otra unidad orgánica, que es la Dirección de Supervisión y Fiscalización, ¿ya? Se verifica si los hechos han sido fiscalizados previamente o recientemente, y si en caso han sido fiscalizados de manera previa o reciente, entonces ya no se realiza otra acción de fiscalización, porque ya fue fiscalizado, sino simplemente al denunciante se le informa a través de un reporte público. Se le dice, señor, muchas gracias por su denuncia, pero ya hemos procedido a la fiscalización a este administrado y los resultados de la fiscalización han sido los siguientes, y se le informa, ¿ya? Ya no se vuelve a desarrollar una fiscalización. ¿Por qué? Porque los recursos en las entidades públicas son limitados, por lo tanto, tienen que ser racionalizados. Si ya supervisé, ya fiscalicé, por más que reiteradamente reciba contra el mismo administrado fiscalizado y sancionado nuevas denuncias, ya no voy a desarrollar a cada rato la misma fiscalización, ¿ya? El plazo para realizar esta evaluación, según la directiva, es de 10 días hábiles también, y se notifica el reporte público al denunciante, ¿ya? Luego viene ya la etapa de fiscalización y comunicación de resultados, que también está a cargo de la Dirección de Supervisión y Fiscalización, y se realiza la fiscalización documental o de campo. Si es documental, se realiza en las mismas oficinas de Produce, y si es de campo, en las instalaciones del administrado fiscalizado, o sería el denunciado en este caso, ¿no? Y el plazo para el desarrollo de esta actividad de fiscalización y de comunicación de resultados es de 15 días hábiles, ¿ya? Entonces, ahora vamos, con el tiempo que nos queda, vamos a desarrollar este caso práctico, que es el que les mencioné al inicio de la sesión, para ver por qué el tema de competencia en materia de alcohol etílico ha sido un problema para el sector MIPE Industria del Ministerio de la Producción, ¿ya? Esta ley 29632, ¿ya?, de alcohol etílico se dictó en el año 2010 y, como les decía, esta ley otorgó competencias de fiscalización y sanción al Ministerio de la Producción y adicionalmente a las direcciones regionales de producción a nivel nacional. Entonces, les consulto, si la competencia fue asignada al Ministerio de la Producción, que es una entidad de gobierno nacional, y adicionalmente y complementariamente también a las direcciones regionales, por razón de territorio, ¿cuál sería el ámbito de actuación del Ministerio de la Producción? Si tenemos direcciones regionales, en el caso de Lima Metropolitana, la Municipalidad de Lima Metropolitana actúa con competencias dentro del ámbito de toda Lima Metropolitana, es decir, Lima y sus 40 y tantos distritos. Luego viene el gobierno regional de Lima, provincia. Y luego los gobiernos regionales de las distintas provincias. Entonces, ¿cuál sería el ámbito de competencia del Ministerio de la Producción si también han sido asignadas competencias a las direcciones regionales, tanto de gobiernos regionales como de gobierno de la Municipalidad Metropolitana de Lima, ¿no? Si vemos el criterio de territorio, veríamos de que el Ministerio de la Producción se quedó sin competencia por razón de territorio, porque estas, por razón de territorio, ya serían cubiertas por las direcciones regionales de los gobiernos regionales y adicionalmente por la dirección o la gerencia de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Entonces, que tiene su ámbito de territorio, territorial de competencia en Lima Metropolitana y los 42 distritos. Entonces, no habría tenido el Ministerio de la Producción nunca un ámbito, una competencia territorial en esta materia. Y esto lo vamos a ver ahora más adelante. Luego, en el año 2013, se aprueba el reglamento de esta ley y desarrolla las competencias de tanto el Ministerio de la Producción como las direcciones regionales a nivel nacional. Y luego, en el año 2018, miren, desde el 2010 que se dictó esta ley y estuvo en vigencia,
Hasta el año 2018, recién advierte el legislador que había una duplicidad de funciones entre el Ministerio de la Producción y las demás direcciones regionales, tanto en materia de alcohol etílico, las direcciones regionales a nivel nacional. Entonces, advirtiendo ese problema territorial, por eso es importante ver que la competencia y sus razones y sus criterios para determinar la competencia, aquí vemos que el criterio de materia ha sido bien desarrollado en la ley, pero el criterio de territorio fue desarrollado muy mal por la ley, ¿no? Un desconocimiento total del ámbito territorial de actuación de cada uno de los niveles de gobierno, ¿ya? Que vació de contenido tanto la Constitución, tanto la Ley de Bases de Descentralización y la Ley de Gobiernos Regionales, ¿ya? ¿Y qué fue lo que estableció esta ley? Estableció específicamente en su artículo 4 la competencia del Ministerio de la Producción, del Ministerio de Salud y las direcciones regionales de producción a nivel nacional. Y estableció que el Ministerio de la Producción y las direcciones regionales, en igualdad de condiciones, implementan mecanismos de control y fiscalización de las actividades que tienen como insumo el alcohol etílico. Asimismo, imponen las sanciones administrativas. Eso estableció la ley, de manera general, ¿no? Entonces, por razón de territorio, nos dejó sin ámbito de actuación al Ministerio de la Producción. Pero así continuó vigente desde el año 2010 hasta el año 2018, perdón, que advirtió esa incongruencia y recién procedió a modificarla. Pero aún modificando esa incongruencia en el año 2018, vamos a ver que también lo hizo mal, que el legislador lo hizo mal. ¿Por qué? Porque transfirió a los gobiernos regionales y locales una competencia en materia de ordenamiento de productos fiscalizados, como es el alcohol etílico, transfirió una competencia exclusiva que tenía asignada el Ministerio de la Producción. Porque la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción establece que el Ministerio de la Producción es competente de manera exclusiva y excluyente en materia de ordenamiento de productos, de productos fiscalizados. Y un producto fiscalizado es precisamente el alcohol etílico, ¿ya? Y esto es importante para cuando desarrollen el tema de la actividad colaborativa, ¿ya? Ténganlo en cuenta que la materia de alcohol etílico es una competencia exclusiva del Ministerio de la Producción, exclusiva y excluyente, ¿ya? Ténganlo en cuenta, por favor, para el final de la sesión. Luego, los demás artículos 23, 28, 29 de la ley de alcohol etílico desarrolla las autoridades competentes para sancionar, las medidas preventivas que cada autoridad puede dictar y las multas coercitivas que también están autorizadas a dictar. Luego, en el año 2018, se dicta este decreto legislativo para modificar simplemente la vigencia de la inscripción en el registro único, ¿ya? Pasando de un año a ser indeterminado. Esto puede ser irrelevante para el caso práctico, pero forma parte de la modificación de esta ley. Por eso lo menciono rápidamente. Lo medular de la modificación viene con este decreto legislativo 1451, que modifica precisamente estos artículos 4, 23, 28, 29 de la ley, que son precisamente los artículos referidos a la competencia del Ministerio de la Producción y las atribuciones o funciones para sancionar, dictar medidas preventivas y multas coercitivas. Este decreto legislativo 1451 modifica todos estos artículos de la ley para establecer ¿qué cosa? Para establecer que cuando la ley hace mención, dice, o referencia a las direcciones regionales de producción, estas comprenden también a las unidades de organización que hagan sus veces del gobierno regional de Lima y del gobierno regional del Callao
y la Municipalidad Metropolitana de Lima. ¿Ya? Entonces, si ya tenemos un ámbito de actuación de competencia por razón de territorio del gobierno regional de Lima, el gobierno regional del Callao y la Municipalidad Metropolitana de Lima, ¿cuál sería el ámbito de competencia del Ministerio de la Producción? Ninguno. Ninguno. No tenía ámbito de competencia. Sin embargo, tenía formalmente asignada la competencia en la ley. Dice, el Ministerio de la Producción es competente para fiscalizar y sancionar, ¿no? Pero vemos que con esta modificación se reconoce que no tenía ámbito de competencia por razón de territorio. ¿Por qué? Porque ya se había entregado la competencia al gobierno regional de Lima, al gobierno regional del Callao y a la Municipalidad Metropolitana de Lima. Entonces, ¿qué ámbito de actuación le quedaba al Ministerio de la Producción? Ninguno. E incluso en la exposición de motivos del decreto legislativo 1451 se justificó esta precisión señalando que se había advertido una duplicidad de funciones entre los gobiernos regionales y el Ministerio de la Producción. En realidad, dice, o debió haber dicho, gobiernos regionales, Municipalidad Metropolitana de Lima y el Ministerio de la Producción. Lo que ocasionaba que este último realice en Lima los procedimientos administrativos que estaban ya bajo la competencia de los gobiernos regionales. Entonces, el Ministerio de la Producción venía ejerciendo su competencia indebidamente, solo porque se había leído literalmente, se había interpretado literalmente este artículo 4. Acá dice que el Ministerio de la Producción es competente para, pero la competencia, por eso les digo, no es solo literal. Tiene que interpretarse de acuerdo a la funcionalidad del ordenamiento jurídico vigente. Tiene que interpretarse a ver y confrontarse con otras normas de igual jerarquía y o normas de mayor jerarquía. Tiene que confrontarse con normas de la Ley de Bases de Descentralización, tiene que confrontarse con la Constitución misma, que es la que establece competencias también por niveles de gobierno. Y dice, las entidades de gobierno nacional tendrán las siguientes competencias, tantas. Las del gobierno regional tendrán las siguientes competencias y lo desarrolla. La Constitución tiene capítulos específicos que desarrollan ese tipo de distribución de competencias. Entonces, por eso les digo, o sea, ver el tema de competencia para la atención de una denuncia no es tan fácil como parece, ¿ya? Por más que la ley literalmente nos asigne una competencia, vemos de que en los casos prácticos vamos a advertir este tipo de incongruencias. Y hoy por hoy seguimos recibiendo denuncias en materia de alcohol etílico, porque hay algunas entidades públicas y algunas personas naturales y jurídicas, ciudadanos en general, que haciendo una interpretación sistemática y correcta del marco normativo, interpretan de que a pesar de este decreto legislativo, de esta aclaración de este decreto legislativo, el Ministerio de la Producción sigue siendo competente en materia de alcohol etílico, ¿no? Y este es el marco normativo general que tenemos que observar para determinar la competencia. No es tan fácil determinar la competencia. Tenemos que confrontarlo con la Constitución, con la Ley de Bases de Descentralización, con la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, con la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y con la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción. Y después ya ver la ley específica en cada materia que nos toque atender una denuncia. En este caso, estamos viendo la ley de alcohol etílico, pero esta ley de alcohol etílico no puede oponerse a la ley de organización y funciones de PRODUCE, no puede oponerse a la ley de organización del Poder Ejecutivo, no puede oponerse a la ley de organización o la ley orgánica, perdón, del gobierno regional, ni a la ley de bases de descentralización, ni a la Constitución. Entonces, tengo que confrontar con todo este marco normativo para ver si soy realmente competente o no. El resumen de todo esto está dado en las diapositivas, o sea que ya lo tienen un poco más fácil para entender cómo es la asignación de competencias. Lo esencial es entender que la competencia siempre tiene criterios de asignación, por razón de materia, de territorio, de cuantía y de grado, ¿ya? Y de territorio. Esos son los criterios básicos que los van a ayudar a ustedes a identificar si somos o no competentes en alguna materia específica, ¿ya? No solamente lean el contenido de la ley, revisen esos criterios, confronten con ese criterio de territorio, materia, cuantía, grado,
para determinar si realmente somos competentes o no en una materia específica que nos estén presentando una denuncia administrativa. Luego de hacer ese checklist de competencia, recién podremos decir si somos competentes y por tanto procedo a canalizar la denuncia al área correspondiente del Ministerio de la Producción. ¿Ya? ¿Qué dice la Constitución? Dice que mediante leyes orgánicas se regula la estructura y funcionamiento de las entidades del Estado en sus 3 niveles de gobierno. ¿Ve? La Constitución establece nivel de gobierno nacional, regional, local, y establece que solo por ley orgánica se puede regular la estructura, funcionamiento y competencias de las entidades. El proceso de descentralización, dice la Constitución, es una forma de organización y se realiza por etapas, en forma progresiva y ordenada, y permiten la adecuada asignación de competencias. Entonces, ese proceso de descentralización se da en esta ley de bases de descentralización. ¿Ya? Entonces, por mandato constitucional. Entonces, no es que este criterio de legitimidad de la competencia que les estoy explicando es antojadizo, ¿no? Sino que la Constitución establece cómo es que se asignan las competencias y se organiza la descentralización, la forma de descentralización y organización del Estado, ¿no? Dice también, los gobiernos regionales tienen autonomía política, económica y administrativa. Por eso que la competencia que es asignado a un gobierno regional no puede ser asumida ni realizada por una entidad de gobierno nacional, ni viceversa. Una competencia asignada de manera exclusiva y excluyente a una entidad de gobierno nacional, como el Ministerio de la Producción, no puede ser jamás desarrollada por un gobierno regional, ni transferida tampoco a una entidad de gobierno nacional o de gobierno local, ¿ya? Que es el error que comete esta ley de alcohol etílico. Asigna primero la competencia sin observar el criterio de territorio a los gobiernos regionales y al Ministerio de la Producción, es decir, a gobiernos de nivel, de segundo nivel, como el gobierno regional, y a una entidad de gobierno nacional o de primer nivel, ¿ya? Entonces hace ese cruce, ese error, y genera toda esta problemática, ¿ya? La Ley de Bases de Descentralización establece los criterios y principios del proceso de descentralización, desarrolla los conceptos de autonomía, por eso dice, el gobierno regional tiene autonomía, pero este concepto de autonomía política, económica y administrativa se desarrolla en esta Ley de Bases de Descentralización, ¿ya? Las dimensiones, carácter, jerarquía, lo desarrolla esta Ley de Bases de Descentralización, ¿ya? ¿Y qué establece esta Ley de Bases de Descentralización? Establece cuál es el concepto de competencia exclusiva, de competencia compartida y de competencias delegables. Y esto es lo más importante de esta Ley de Bases de Descentralización, porque dice, ¿qué son competencias exclusivas? Son aquellas cuyo ejercicio corresponde de manera exclusiva y excluyente a cada nivel de gobierno. A cada nivel de gobierno quiere decir de gobierno local, de gobierno regional o de gobierno nacional, ¿ya? Pero si es exclusiva, es excluyente. Entonces, si el Ministerio de la Producción, en su ley de organización y funciones, tiene asignada la competencia exclusiva de, lo voy a leer específicamente, ¿ya? Dice, es competente de manera exclusiva en materia de ordenamiento y normalización de productos fiscalizados, ¿ya? Entonces, si yo soy competente de manera exclusiva y excluyente en materia de ordenación y normalización de productos fiscalizados, y un producto fiscalizado es el alcohol etílico, entonces, ¿puedo transferir esa competencia a otro nivel de gobierno? No. ¿Por qué? Porque la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción ha dicho que es una competencia exclusiva y excluyente. Y esta competencia exclusiva y excluyente no se puede transferir a ningún otro nivel de gobierno. Y ese es el gran error que comete esta ley de alcohol etílico, ¿ya? Comete el error, primero, de no haber observado el criterio de territorio para la asignación de competencia. Y comete un segundo error cuando trata de corregirlo en el año 2018, comete un segundo error de transferir una competencia exclusiva y excluyente a otro nivel de gobierno. Una competencia exclusiva y excluyente asignada al Ministerio de la Producción, la transfiere a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales. Entonces, comete ese segundo error, ¿ya? Entonces,
Por eso es importante ver el tema de competencia. Entonces, para la actividad colaborativa y que desarrollen ustedes las preguntas, tengan en cuenta que la competencia en materia de ordenamiento de productos fiscalizados, de acuerdo a la Ley de Organización y Funciones, es una competencia exclusiva y excluyente. Entonces, ¿podía haberse transferido a los gobiernos regionales? No, no podía, pero se hizo, ¿ya? Y es un error del legislador, es un error del Poder Legislativo, ¿ya? Por desconocimiento de precisamente la Ley de Bases de Descentralización, la forma de asignación de competencias a los distintos niveles de gobierno, es que comete este tipo de errores, ¿no? Por desconocimiento, ¿ya? Solamente se podrían transferir aquellas competencias compartidas, ¿ya? O competencias delegables, y se establece el concepto de cada una de las mismas. Por eso es que cuando revisamos la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción, vemos un cachito que está referido a competencias exclusivas y otro capítulo o otro párrafo que está referido a competencias compartidas, ¿ya? Las exclusivas no se pueden transferir, las compartidas sí. El proceso de descentralización, como ya les he explicado, establece las competencias de los 3 niveles de gobierno y tiene que confrontarse con la Constitución, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales o Locales, la Ley de Organización y Funciones de cada ministerio y la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Bueno, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales desarrolla cada una de sus competencias y establece la autonomía, ojo, la autonomía de estas competencias en el nivel de gobierno regional. Por lo tanto, las que son asignadas a los gobiernos regionales no pueden ser desarrolladas por otras entidades de gobierno nacional. Igual, la Ley de Organización y Funciones de PRODUCE, como les digo, es competente de manera exclusiva, dice, en materia de normalización industrial y ordenamiento de productos fiscalizados. Y productos fiscalizados es, por ejemplo, el alcohol etílico. Por lo tanto, esta materia de competencia exclusiva no puede ser transferida. ¿Hay otras materias compartidas con los gobiernos regionales y locales? Sí, que están en materia en el sector industria, por ejemplo, están referidas a la promoción de la industria y comercio interno en el ámbito de su jurisdicción. Entonces, la materia de promoción de industria y comercio interno, promoción, es decir, desarrollo de la actividad industrial y de comercio interno, sí es una actividad compartida con los gobiernos regionales y locales. Pero las de normalización industrial y ordenamiento de productos fiscalizados, no. Incluso la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo establece que el Poder Ejecutivo ejerce sus competencias exclusivas, no pudiendo delegar ni transferir las funciones y atribuciones inherentes a ellos. Entonces, esta ley del alcohol etílico transgrede todas las disposiciones del marco normativo vigente. Ahí veo una mano levantada, perdón, por la demora, no sé si me demoraba en darme cuenta. Adelante, por favor. Muchas gracias. Justo ahí iba la consulta, ¿no? Si por ley es una competencia exclusiva y no puede ser delegada, y luego sale otra ley, digamos, que contraviene a la primera ley. Sí. ¿Cuán válido es, digamos, esta ley de alcohol etílico, ¿no? Porque para mí sería cuestionable. Es más, digamos, un administrado puede ahí decir, oye, pero existe esta ley porque hay muchos que se instruyen bastante bien y hay una contradicción. Entonces, ¿cómo queda? No sé si ahí se vulnera el principio de legalidad y muchos otros. Y bueno, no sé, ahí al respecto sus comentarios, por favor. Sí. O sea, en efecto, sí se vulnera, gracias por la intervención, sí se vulnera todo el ordenamiento jurídico. O sea, incluso esa ley de alcohol etílico transgrede disposiciones constitucionales, transgrede disposiciones de leyes orgánicas. Dentro de las leyes también hay jerarquías. Una ley ordinaria no puede oponerse a una ley orgánica, ¿ya? Como tampoco un decreto legislativo que tiene rango de ley no puede oponerse a una ley orgánica, como tampoco puede oponerse a la Constitución.
Entonces, ¿qué pasa en este caso? Como usted bien menciona, hay entidades públicas, ¿ya? Gobiernos regionales, y por eso es que recibimos hasta el día de hoy denuncias en esta materia, porque hay entidades regionales y locales que están bien instruidas y conocen muy bien el criterio de competencia y haciendo un análisis general y funcional de las normas, dicen, pues oye, esta ley y este decreto legislativo, por más que se haya modificado a esta ley de alcohol etílico, no puede oponerse a la ley orgánica de gobiernos regionales, no puede oponerse a la Constitución, por lo tanto, siendo una competencia exclusiva, tú, Ministerio de la Producción, sigue siendo competente en esta materia. Y tiene razón. Sin embargo, nosotros no podemos, como funcionarios públicos, no podemos determinar la legalidad o ilegalidad de una ley. El único facultado para hacerlo es el Tribunal Constitucional. Y de oficio el propio Congreso de la República, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que continuar con el error, lamentablemente, y cumplir el último decreto legislativo que modificó esta ley, ¿no? Este decreto legislativo 1451. Entonces, para nosotros, formalmente, los competentes en materia de alcohol etílico son los gobiernos regionales y la Municipalidad Metropolitana de Lima. No podemos hacer más, ¿ya? No podemos declarar la inconstitucionalidad de este decreto legislativo 1451 ni de la ley 29632, ¿ya? Sin embargo, ya se han mandado, perdón, ya se han mandado la consulta a través del Poder Ejecutivo al Congreso de la República para que pueda aclarar las competencias en esta materia, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una clara transgresión de las leyes orgánicas, tanto del Poder Ejecutivo como de los gobiernos regionales y locales, y también una transgresión de la Constitución, ¿ya? Por eso es que digo, es una problemática muy grande la identificación de una competencia, ¿ya? Y para eso estamos desarrollando todo el marco normativo aplicable para poder dilucidar adecuadamente la competencia en una materia, ¿ya? Por eso es que este caso es bastante emblemático, ¿ya? Emblemático para poder ver que el criterio de competencia es bastante problemático, ¿ya? A ver, luego vamos a avanzar un poquito por el tema de tiempo. Vamos a avanzar acá, ya, vamos a hacer el análisis sistemático, que es lo que muchas entidades públicas de gobierno local y regional están haciendo, y por eso es que nos dicen, oye, Ministerio de la Producción, según tu ley de organización y funciones, tú eres competente de manera exclusiva y excluyente en materia de productos fiscalizados. Por lo tanto, tú eres el competente en materia de alcohol etílico. Y tienen toda la razón, tienen absolutamente toda la razón. Sin embargo, yo como Ministerio de la Producción, o nosotros como Ministerio de la Producción, no podemos declarar la inconstitucionalidad del decreto legislativo 1459, ni tampoco la inconstitucionalidad de esta ley 29632. No podemos hacerlo. Por lo tanto, tenemos que seguir adelante y cumplir el marco así incongruente como está regulado, tenemos que seguir cumpliendo el marco normativo. ¿Por qué? Por principio de legalidad, precisamente. Solo podemos hacer lo que la ley nos manda hacer y del modo que nos manda hacer, ¿ya? ¿Es una incongruencia? Sí, pero es un caso emblemático para que se den cuenta que la determinación de la competencia no es un tema tan sencillo como parece, sino que es un tema que tiene bastantes aristas y que trae muchos problemas, incluso al Ministerio de la Producción, ¿ya? Esta ley ordinaria, que es la ley 29632, establece competencias tanto para Produce como para los gobiernos regionales para fiscalizar y sancionar, ¿ya? Después, olvida el ámbito geopolítico de actuación de cada nivel de gobierno, olvida el criterio de territorio, ¿ya? Se olvidó completamente del criterio de territorio, por eso asignó mal la competencia. Se opone a la ley de organización y funciones de Produce, al haber asignado una competencia exclusiva y excluyente a los gobiernos regionales, y se opone, a su vez, a la ley de bases de descentralización,
a la ley orgánica del Poder Ejecutivo, a la ley orgánica del Gobierno regional. En suma, a todo el marco normativo en materia de descentralización. ¿Ya? ¿Es inconstitucional? Es inconstitucional. Y sus decretos legislativos que lo modificaron para tratar de aclararlo, también son inconstitucionales. Pero nosotros, como Ministerio de la Producción, ¿podemos declarar esa inconstitucionalidad? No, no podemos hacerlo. ¿Ya? El decreto legislativo 1451, al precisar las competencias de los gobiernos regionales y la Municipalidad Metropolitana de Lima, refuerza la desnaturalización de las normas de descentralización. O sea, en lugar de corregir, empeoró las cosas. ¿Ya? Y esto, para cuando les toque actuar o opinar en algún proyecto normativo, ténganlo muy, muy presente. ¿Ya? La ley de base de descentralización para la asignación de competencias es el marco normativo básico y primordial para poder opinar. ¿Ya? El Poder Ejecutivo se olvidó, el Poder Legislativo, al momento de regular esto, se olvidó. Y como es un decreto legislativo que reguló el propio Poder Ejecutivo por delegación del Congreso, también se olvidó de estos criterios de competencia de razón, materia, territorio, ¿no? Se olvidó completamente. ¿Y qué pasó? Teniendo casos para comparar en otros sectores. En el Ministerio de Trabajo sucedió exactamente lo mismo, pero ellos sí corrigieron porque recuperaron esta competencia exclusiva que por error había sido transferida a otros gobiernos, a otros niveles de gobierno como el regional, ¿no? Entonces lo recuperaron. ¿Es lo que tiene que hacer el Ministerio de la Producción? Sí, seguir el mismo caso del sector trabajo, ¿ya? Creo que por la hora vamos a parar aquí, que esto ya es lo último, para pasar a ver la otra actividad de actividad colaborativa. Por favor, ¿me ayudas, Joseph? Sí, claro que sí, Gino. Bueno, entonces ahora voy a enviar a cada uno a las salas. Para esto, ¿cuánto tiempo podemos tener, Gino? 10 o 15 ¿Cuántos minutos. minutos? Sí, Sí, 10 minutos, creo que me parece sí, sí, bien. sí. 10 minutos, Perfecto. ¿sí? Sí. Ok, perfecto. Entonces, ahora en este momento les voy a enviar a cada uno a las salas. Genial, muchas gracias. Perdón, ¿cuál es el ejercicio que vamos a hacer en equipo? Responder algunas preguntas de acuerdo a lo que se ha explicado, nada más. Todo está en las diapositivas. Lo que se ha explicado, se ha hecho unas pequeñas preguntas para que las respondan en grupo. Igual voy a enviar esas preguntas al grupo de WhatsApp ahí para que lo tengan a la mano. Ujú.
¿Nos van a distribuir en grupos o todavía no? Distribuidos, por ahí creo que 4 aún les falta. Esto se debe a veces a que ingresamos durante las sesiones o nos salimos y ahí la distribución a veces se desconfigura un poquito, pero no hay problema. ¿Cuál es su nombre para poderle enviar a su grupo ahorita? Jenny Quispe, Jenny, ¿qué tal? ¿A qué grupo pertenece o a qué equipo? donde está Jensen. Al 5, ya ahí le envío ahorita. Yo también, por favor, Julio Bustamante. Julio, ¿qué tal? Ah, ok. Ahora le envío también, Julio. Joseph, buenas Dora noches. Sí, buenas Dora también, noches. gracias. ¿A qué grupo está usted, Dora? Grupo 10. Grupo 10. Ok. Joseph, buenas noches. Erika Calixto, grupo 6. Gracias. Ay, Erika, Dora, me van a... Algunos momentos, seguramente trataron por un dispositivo por el teléfono y luego por la computadora. Pasa que a veces, cuando hacen un cambio de dispositivo, ya no les puedo asignar, a no ser que ustedes salgan de la sesión y vuelvan a ingresar. No sé si puedan hacerlo ahora para poder, enviarles a sus respectivas salas, por favor. Sí, Está así. bien. Gracias, Está que bien. puedan salir y volver a ingresar. Ok. Jonathan, ahí Jonathan, también creo que falta asignar. Me va comentando tal vez a qué equipo pertenece. Raúl Antonio, también. Ronald Saldaña. Ahí veo que ya se están ya yendo a los grupos. Joseph, por favor, me asignas a un grupo. Benito, ¿qué tal? Claro que sí. ¿A qué equipo pertenece Benito? El equipo 6. Ah, ok. Ah, sí está asignado. Igual le asigno nuevamente porque sí lo tenía que asignado. A ver, un momento. ¿Buena señal? Regresamos a la Sí, lo que sala. hemos puesto. Ya, se fue, ¿ya? ¿No? Regresamos.
Ya regresamos. Estamos en la sala. Muy rápido pasó. Ya acabó. ¿Quién puede responder, a ver, la primera pregunta? O sea, un concepto en sus palabras, de acuerdo a lo que se ha explicado, ya no como hemos inicialmente respondido, en base a lo que se ha explicado, ¿cuál sería el concepto de competencia? Conjunto de atribuciones. Claro. Ujú. Revisen, a ver, Claro. Conjunto de atribuciones expresamente señaladas en la norma y aquellas que por inferencia o deducción lógica podamos también deducir, ¿verdad? Luego, a ver, en base al caso práctico, la exposición de motivos de este decreto legislativo 1451 reconoce que la ley de alcohol etílico generaba una duplicidad de funciones entre PRODUCE y los gobiernos regionales. ¿Qué opinan ustedes? Sí, claro. Eso es lo que hacía, eso es lo que justificó la dación de este decreto legislativo. Ahora, la tercera pregunta es, ¿la materia de alcohol etílico es una competencia exclusiva o compartida del Ministerio de la Producción? En base a lo que se ha explicado. Debería ser exclusiva, ¿no? Es compartida, pero por error debería. Compartida, ¿no? Así es. Es exclusiva formalmente, de acuerdo a la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción, es una materia exclusiva y por lo tanto excluyente, ¿ya? Y por lo tanto no podría ser una materia compartida con ningún otro nivel de gobierno, ¿ya? Entonces, si esto es así, ¿consideran ustedes que esta ley 29632 y su reglamento debe ser modificada para adecuarse al marco normativo de descentralización? ¿Sí o no? Sí. Claro, tiene que necesariamente ser modificada. Nosotros podemos modificarla como autoridad de gobierno nacional, como autoridad del Poder Ejecutivo, solamente en un caso. Si es que nos fuera delegada la función legislativa, o sea, la competencia para legislar a través de decreto legislativo. Solo en ese caso podríamos modificarlo nosotros. Pero, si no, es competencia exclusiva también del Congreso de la República, como autoridad legislativa, ¿ya? Entonces, a ver, una última pregunta. Si hoy recibimos, partiendo de que esto es una competencia exclusiva del Ministerio de la Producción, pero que no somos la autoridad competente para declarar la inconstitucionalidad del decreto legislativo 1451, ni tampoco de la ley 29632, o sea, sabemos que están mal, ¿ya? Mal dictadas, mal reguladas, mal emitidas. Pero como no somos la autoridad competente para declarar su inconstitucionalidad, hoy tenemos que cumplir lo que dispone este decreto legislativo 1451. Entonces, si hoy recibimos una denuncia en materia de alcohol etílico, ¿podemos tramitarla como una denuncia? ¿Sí o no? No podemos. Competencia de los gobiernos regionales. Exactamente. O sea, sabemos de que está mal dictada la ley, sabemos que no ha respetado criterios de territorio, de naturaleza, de competencia exclusiva y excluyente, no ha respetado nada, ¿ya? Sabemos eso, por lo que hemos explicado. Pero hasta que no sea declarada inconstitucional una ley, tiene que ser cumplida. Porque si no, vaciamos de contenido todo el Estado de Derecho. Y eso no puede ser. Entonces, las leyes son vigentes hasta que se declare su inconstitucionalidad por el Tribunal Constitucional o hasta que se derogue por el propio Congreso de la República. Hasta que no suceda uno de esos dos supuestos, la ley tiene que cumplirse así como está. Bien o mal, tiene que cumplirse, ¿ya? Eso es lo que tiene que quedar claro. Entonces, esta ley de alcohol etílico está pésimamente regulada, pésimamente dictada, pésimamente emitida, y sus modificaciones también, pero tienen que cumplirse, ¿ya? Hasta que sea declarada su inconstitucionalidad o hasta que sea derogado por el Congreso de la República. Entonces, hoy por hoy, no podríamos tramitar una denuncia en materia de alcohol etílico, ¿ya? Entonces, y lo otro, que es la idea central también de la clase, es los criterios, tener
el checklist allí de cuáles son los criterios para determinar la competencia de nuestra propia entidad, ¿no? Criterio de materia, de territorio, de grado o de cuantía. Esos son los principales elementos para determinar la competencia, ¿ya? Materia, territorio, tiempo, grado o cuantía. Apréndanse eso y van a poder determinar fácilmente la competencia en cualquier materia del Ministerio de la Producción. ¿Ven? Bien, yo creo que ya siendo la hora, muchas gracias por su atención, gracias por su participación a todos ustedes, y pasamos ya a la parte final que está a cargo ya de Joseph. Joseph, por favor, para que puedan continuar con el cierre ya de la clase. Muchas gracias, Gino. Bueno, entonces, como todas las sesiones estamos acostumbrados ya nosotros, se va a enviar un enlace de la encuesta de satisfacción, ya saben, ¿no? Para que nos puedan enviar sus comentarios ahí con toda honestidad. Ya saben que lo hacemos para seguir mejorando. Y vamos a terminar compartiendo el enlace Menti para que nos digan cómo estamos culminando esta sesión de clases. Dicho esto, entonces, Gino, nuevamente creo que parte de todos los participantes, ¿no? Te agradecemos bastante por este espacio de aprendizaje y esperamos que podamos encontrar nuevamente muy pronto. Así que muchas gracias a los participantes también, y nos estamos encontrando el día lunes a las 7 de la noche. Cuídense mucho y muchas gracias. Bicentenario del Perú, 2024. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.